Vamos a ver un resumen de lo que pudimos aprender de nuestro modelo de selección, que es el modelo que tenemos aquí. Y no recuerdo si mencionamos previamente los supuestos, pero bueno, aquí están. Y este modelo hace supuestos similares a los que hacíamos en el modelo de equilibrio de Hardy-Weinberg. Por ejemplo, suponemos que no hay migración o flujo génico. También suponemos que pues no hay mutaciones. Y también vamos a suponer que tenemos poblaciones pues grandes. Por lo tanto, no va a operar la deriva génica. Sin embargo, a diferencia del modelo de Hardy-Weinberg, que pues se decía que no teníamos selección, aquí ahora sí tenemos selección. Y bueno, este modelo aplica para poblaciones pues diploides y solo estamos estudiando pues un solo alelo. Y nosotros ya graficamos y vimos más o menos los distintos resultados que esta ecuación nos arroja y lo podemos resumir a 5 posibles resultados. El primer resultado que arroja este modelo es cuando nuestra adecuación para los tres genotipos es igual. Es decir, la adecuación del genotipo A mayúscula es igual a la adecuación de los heterocigotos, que es igual a su vez a la adecuación de los homocigotos con el alelo A minúscula. Y eso en nuestras dos gráficas se veía más o menos así. Teníamos que nuestra ecuación recursiva pues se veía como una línea, la cual se sobrelapa con la identidad, lo cual nos indica que cualquier condición va a ser un punto de equilibrio y por lo tanto la población no va a cambiar. Si yo inicio aquí en este punto, pues la población no cambia, la frecuencia de mi alelo no va a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, la población se va a mantener en nuestro equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces aquí no tenemos evolución. Y bueno, otro segundo resultado que observamos es este. Cuando la adecuación de un homocigoto, por ejemplo en este caso el que tiene el alelo A mayúscula, es mayor que la adecuación de los otros. O bueno, eso también aplica cuando es igual la adecuación de este al del heterocigoto. Entonces cuando se cumple esta condición que tenemos aquí, lo que teníamos eran estas gráficas. El resultado era que nuestro alelo A mayúscula se fijaba, es decir, la frecuencia alélica era 1, y pues en nuestra gráfica de la ecuación recursiva teníamos ese mismo comportamiento. Llegábamos a este punto de equilibrio que está aquí. Nuestro tercer resultado era el contrario, el cual ocurre cuando el homocigoto del otro alelo, en este caso del A minúscula, tiene una adecuación que es mayor o igual a la del heterocigoto, que a su vez es mayor que la adecuación del homocigoto para el otro alelo, para el A mayúscula. Y cuando eso se cumplía, pues teníamos estas gráficas. En nuestra gráfica de tiempo contra nuestra frecuencia del alelo A mayúscula, que era la que cuantificaba nuestra P, pues teníamos que el alelo iba a desaparecer. Y en la gráfica de nuestra ecuación recursiva, pues teníamos esto, que ahora nos acercábamos a este otro punto de equilibrio. Entonces, para estos dos casos tenemos estos resultados. O se fija el alelo A mayúscula, o se fija el otro alelo, el A minúscula. A esto se le llama como selección positiva, que es cuando se fija pues el alelo que confiere una mayor adecuación a los individuos. Y un ejemplo de esto es con lo que iniciábamos, el caso de los ratones que viven en el desierto de Nuevo México. Tenemos que la adecuación de los ratones cambia de acuerdo a su hábitat. En un hábitat de arena clara, pues esperaríamos que los ratones con un color claro, estos ratones pues amarillitos, tuvieran una mayor adecuación, pudieran sobrevivir más, ya que se pueden camuflajear. En cambio estos que son oscuros, pues son muy visibles, entonces son muy susceptibles a que puedan ser depredados. Por lo tanto, en este ambiente esperaríamos que se favoreciera este fenotipo, en cambio se esperaría que este desapareciera. En cambio, en el ambiente pues de roca de lava, pues esperaríamos que los ratones oscuros tuvieran una mayor adecuación, por lo que esperaríamos que el alelo asociado a ese color, en este caso se fijara en este ambiente y que este otro desapareciera. Tendríamos selección positiva. Otro resultado que encontramos es este, donde tenemos que los homocigotos tienen una mayor adecuación que los heterocigotos. Y cuando se cumplen estas condiciones, lo que teníamos en las gráficas era así. Teníamos que nuestra gráfica de la ecuación recursiva pues iba a tener ahora un nuevo punto de equilibrio, que iba a estar aquí, donde se intersectan las líneas.
Entonces tenemos un nuevo punto de equilibrio, además de los otros que ya teníamos, que eran estos. Y lo que observamos era que el resultado final pues dependía de dónde iniciábamos, de dónde estaba nuestra P0. Si la P0 era menor a nuestro punto de equilibrio, este del centro, entonces el resultado iba a ser aquí, que nuestra P iba a ser 0, lo cual significaba que ese alelo iba a desaparecer y esperaríamos que el otro alelo se fijara. En cambio, si yo iniciaba con una P0 pues mayor a mi punto de equilibrio, entonces el resultado iba a ser el contrario. Mi alelo se iba a fijar en toda la población. Y entonces lo que teníamos aquí, este puntito, va a ser un punto de equilibrio inestable, que muchas veces se pone así, con un circulito vacío, y en cambio los que van a ser estables se ponen con un puntito pues coloreado. A esto de que el resultado depende de una condición inicial, muchas veces en evolución se le dice que hay contingencia histórica. Es decir, que lo que estamos viendo actualmente pues depende de la historia, de lo que pasó en el pasado. Entonces a este resultado que tenemos se le conoce como subdominancia, o en inglés como underdominance. Y un ejemplo de eso ocurre en estas mariposas, que aquí está su nombre científico. Que esta es una especie de mariposas que presenta mimetismo batesiano. Es decir, que su coloración y los tonos que tiene son similares a los de otras especies que son tóxicas. Entonces de esta manera pues confunden a los posibles depredadores, los cuales pues al conocer los patrones de color de las especies que son tóxicas, entonces ya no se comen a esta que no es tóxica. Entonces un ejemplo de subdominancia ocurre en este caso con estas mariposas, donde la idea es más o menos esta. Yo podría tener un sitio, una región, donde podría existir una especie que nada más se distribuye ahí, que es tóxica, y digamos que su color es azul. Entonces lo que hace esta especie de mariposa es que cuando es homocigota para un alelo, entonces logra tener un color que es igual al de la especie tóxica. Entonces de esta manera pues es menos depredada y sobrevive más. En cambio los que son heterocigotos tienen un color que no confunde a nadie. Entonces estas no logran sobrevivir, son depredadas, por lo tanto su adecuación va a ser menor que las homocigotas. Y para un sitio distinto, por ejemplo, podría haber también otra especie local que fuera tóxica y que por ejemplo tuviera este color naranja. Y entonces nuestra especie de mariposa P. euritus, en este caso cuando es homocigota para otro alelo, en este caso el alelo A minúscula, pues logra tener el mismo color que la especie tóxica, entonces logra confundir a los depredadores. En cambio, pues la heterocigota, en este caso tampoco le pega el color adecuado, y por lo tanto su adecuación va a ser menor a la adecuación de los homocigotos. Entonces aquí tenemos que se cumplen esas condiciones, donde el heterocigoto siempre tiene una menor adecuación que los homocigotos. Entonces lo que esperamos que ocurra en este caso es esto. Vamos a tener que al final se va a fijar un solo color, el cual pues va a depender de cuál sea el sitio en el que estamos. El último resultado que también logramos encontrar explorando nuestro modelo fue este, donde tenemos que la adecuación de los heterocigotos va a ser mayor que la de los homocigotos. Y cuando se cumplía esta condición, pues nuestras gráficas se veían así. Nuestra ecuación recursiva se veía de esta manera, que la gráfica es muy similar a la de este caso. Sin embargo, notemos como más bien es un espejo. Estas dos son como un espejo una de la otra. Y eso cambia totalmente el resultado. Entonces, en este caso, teníamos que, no importaba cuál fuera mi condición inicial, yo siempre iba a llegar al equilibrio que iba a estar aquí en el centro. Entonces, este se iba a convertir en un equilibrio pues estable y los otros se iban a convertir en equilibrios inestables. Y el resultado iba a ser que con el tiempo, pues yo iba a alcanzar ese equilibrio intermedio, lo cual implicaba que iba a tener de los dos alelos. Entonces los dos alelos se van a mantener, lo cual implica que se mantiene entonces la diversidad. Y esto se le conoce como sobredominancia, o en inglés como overdominance. Y un ejemplo de eso ocurre en la anemia falciforme. Que la anemia falciforme pues es una condición donde los organismos que la presentan desarrollan glóbulos rojos que se ven más o menos así, tienen esta forma. En cambio los glóbulos rojos normales pues se ven de esta manera, como estos de acá.
Y esto genera varias complicaciones. Por ejemplo, que estos glóbulos se atoren en los capilares, entonces pues puede tener eso diversas consecuencias. Y esta es una enfermedad que sigue un patrón de herencia recesivo. Es decir, en este caso yo podría tener pues dos alelos para ese rasgo, el alelo A y el alelo S. Y cuando yo tengo homocigotos para el alelo A, lo que tengo es que desarrollan células normales. De igual manera, los heterocigotos desarrollan células normales. Sin embargo, ellos van a ser portadores, porque portan una copia de ese alelo. Sin embargo, no expresan el rasgo. Y solamente aquellos que tienen dos copias del alelo S van a presentar la condición. Y dado que esta condición es dañina y puede generar pues varios daños, disminuye la supervivencia de los que la tienen, entonces esperaríamos que lo que ocurriera es que desapareciera. Sin embargo, tenemos que eso no ocurre. Aquí tenemos un mapa donde se muestra la frecuencia de ese alelo. En varias regiones de África pues el alelo está bastante presente. Aquí mientras más oscuro es el color indica que hay más presencia de ese alelo. Y el hecho de que ese alelo se mantenga y no haya desaparecido del todo está relacionado con la malaria. Si nos damos cuenta aquí en este otro mapa, vemos cómo las regiones que están en rojo acá se sobrelapan bastante con las regiones donde hay mucha malaria. Y bueno, la malaria es una enfermedad que es transmitida por el piquete de un mosquito y que pues también es una enfermedad bastante grave que puede llevar incluso a la muerte. Y lo que ocurre aquí es que se ha visto que justamente los heterocigotos, los portadores del alelo de la malaria, pero que no lo expresan, tienen una ventaja ante la malaria. Cuando adquieren la enfermedad, pues no se enferman de manera tan grave. En cambio, a los que no son portadores, a los homocigotos con el alelo A mayúscula, no les va tan bien. Generalmente pues se enferman más. Entonces, pues en esta región las adecuaciones se verían más bien de esta manera. Los que tendrían una mayor adecuación relativa, pues serían los heterocigotos, la cual pues sería mayor a la de los homocigotos con el alelo A, los cuales no presentan la anemia falciforme, pero pues se enferman más gravemente cuando les da malaria. Y a su vez pues la adecuación de estos es mayor que los que sí presentan la condición de anemia falciforme. Entonces aquí tenemos que se cumplen justamente estas condiciones que describíamos aquí. Por lo cual el resultado es que los dos alelos se van a mantener. Ninguno se va a fijar haciendo que el otro se desaparezca, sino que los dos van a poder persistir. La diversidad se va a mantener. Entonces ese es un ejemplo claro de sobredominancia. Entonces, en resumen, esos son los resultados que podemos encontrar con nuestro modelo. Esta ecuación que tenemos aquí, pues logra describir estos 5 posibles escenarios donde no hay evolución, los dos escenarios donde tenemos selección positiva y estos otros dos casos de subdominancia y lo contrario que sería la sobredominancia.